me presento, mi nombre es Gloria Sánchez, soy investigadora científico titular del CSIC y trabajo actualmente en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos dentro del Departamento de Tecnologías de Conservación y Seguridad Alimentaria. Dentro de este departamento, las líneas de investigación de mi grupo están relacionadas con patógenos de transmisión alimentaria y principalmente virus entéricos. Yo os voy a hablar en general de los patógenos que se transmiten a través de los alimentos y parte de la charla se va a centrar en esos patógenos que trabajamos activamente en el grupo, que son los virus de transmisión alimentaria y que son unos grandes desconocidos en el campo de la seguridad microbiológica de los alimentos. Dentro del campo de la microbiología de alimentos tenemos no solamente a los microorganismos patógenos, sino que tenemos una serie de microorganismos que en muchos casos son beneficiosos para nosotros. Por ejemplo, todos aquellos microorganismos que intervienen en los procesos de fabricación de alimentos, como pueda ser la producción de vino, de quesos, de productos fermentados, y todos aquellos microorganismos que confieren algún beneficio, como por ejemplo el uso de microorganismos probióticos. Luego tenemos otros microorganismos que no son patógenos, es decir, no causan enfermedades, pero lo que producen es un deterioro de los alimentos. Son aquellos que denominamos microorganismos alterantes. En este caso, bacterias, hongos, levaduras, que lo que producen son importantes pérdidas económicas en la industria alimentaria porque alteran las características organolépticas de estos alimentos. Y finalmente, los que vamos a hablar hoy, que son los microorganismos patógenos. Dentro de estos microorganismos patógenos vais a ir viendo que hay una gran variabilidad de patógenos que se pueden transmitir a través de los alimentos. Los patógenos alimentos se engloban dentro de un campo mucho más amplio, que es el término seguridad alimentaria, que no solamente incluye los riesgos microbiológicos, que se incluyen dentro de los riesgos biológicos, sino otro tipo de riesgos como son los químicos, físicos o alérgenos. Dentro del campo de la seguridad alimentaria, los patógenos de transmisión alimentaria en general están subestimados, ya que en muchos casos las enfermedades de transmisión alimentaria son leves y no son notificadas. Y es difícil estimar realmente la incidencia de estas enfermedades, ya sea porque no son notificadas o porque en muchos casos causan gastroenteritis leves que no son notificadas. Recientemente la Organización Mundial de la Salud emitió un informe donde intentaba estimar el número de casos anuales de enfermedades de transmisión alimentaria. Dentro de este informe se recogen distintos peligros que pueden ser transmitidos a través de los alimentos y se estima que anualmente ocurren 600 millones de casos de enfermedades de transmisión alimentaria. Estos casos están asociados a alrededor de 420.000 muertes anuales. Principalmente, la causa principal es de diarrea. Si miramos aquellas enfermedades más comunes de transmisión alimentaria, tenemos que la principal causa es gastroenteritis, con un alrededor de 550 millones de casos, causados principalmente por dos patógenos. Por un lado, los norovirus, que son virus entéricos, de los cuales hablaremos posteriormente, y Campylobacter. Luego tenemos otros patógenos que en términos numéricos no son tan relevantes porque el número de casos es mucho inferior, pero los síntomas y las secuelas que producen son mucho más importantes porque en muchos casos derivan a la muerte de las personas infectadas. Dentro de este informe se destaca que estas enfermedades de transmisión alimentaria principalmente afectan a niños menores de 5 años y a aquellas personas que viven en países en vías de desarrollo. Aquí tenemos los últimos datos que se publicaron en Estados Unidos sobre brotes de transmisión alimentaria y en el caso de Estados Unidos veremos que a diferencia de la Unión Europea el causante principal de brotes de transmisión alimentaria son los norovirus seguidos de patógenos mucho más conocidos bacterianos como sean Salmonella, Campylobacter o E. coli. En Estados Unidos en general se estima que los norovirus representan el 48% de patógenos de transmisión alimentaria. Por detrás tendríamos a patógenos más conocidos como son los patógenos bacterianos. Además, en Estados Unidos han estimado el coste total de las enfermedades de transmisión alimentaria y estiman que alrededor de 50.000 millones de dólares es el coste asociado a estos patógenos de transmisión alimentaria, teniendo en cuenta los días que esas personas van a estar
sin ir a trabajar, si tienen que ser hospitalizadas o todos los tratamientos derivados de estas infecciones. Aquí tenemos el número. Estos son los últimos datos que ha publicado la EFSA, el Organismo Europeo de Seguridad Alimentaria, publicado en el año 2017, donde se reportan los brotes de transmisión alimentaria del año 2016. En el caso de la Unión Europea, vemos que el patógeno principal de transmisión alimentaria es Salmonella, seguido de cerca por las toxinas de origen bacteriano, y en tercera posición volvemos a tener los virus entéricos, principalmente los norovirus. Dentro del campo de la seguridad alimentaria y teniendo en cuenta los patógenos de transmisión alimentaria, nos encontramos, debido a los nuevos hábitos del consumidor, con unos retos muy importantes. Por un lado, tenemos los cambios en el estilo de vida y los hábitos del consumidor. El consumidor, sobre todo en los países desarrollados, cada vez tiene más conciencia nutricional de los alimentos que consume, cada vez demanda más alimentos sanos, frescos, de alta calidad, que sean fáciles de preparar debido a que cada vez trabajamos más fuera de casa y el tema de la preparación de los alimentos queremos que esté facilitada por la industria alimentaria, pero además cada vez demandamos más productos más frescos, sin menos conservantes químicos, y todo ello queremos que sean alimentos seguros y que no den lugar a infecciones. Cada vez más, como la población mundial está creciendo, hay una demanda mayor para abastecer de alimentos a toda la población mundial. Además, debido a todos estos factores, dentro del campo de la industria alimentaria, el tipo de procesados que se aplica a estos alimentos está cambiando, teniendo en cuenta además el cambio climático, que está cambiando el tipo de cultivos que se pueden ir poniendo en los distintos países, el hecho del aumento de las temperaturas, que puede favorecer el crecimiento de algunos patógenos en distintos matrices alimentarias. Cada vez más tenemos una conciencia de la conservación del medio ambiente y de aprovechar los recursos. Esto tiene muchas implicaciones a nivel de las técnicas que se están aplicando de agricultura, y nos encontramos que todo ello ha hecho que cada vez nos encontremos con patógenos emergentes que se transmiten en los alimentos y que hasta ahora eran bastante desconocidos dentro del campo de la microbiología de los alimentos. Conjuntamente con la globalización que tenemos actualmente y que estamos consumiendo productos y materias primas que han sido producidas en países muy alejados. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva era un poco para ilustraros cómo puede afectar la globalización en la presencia de patógenos que no son comunes en algunos de los países. Por ejemplo, tenemos el famoso brote de E. coli 104, que inicialmente se acusó a los pepinos españoles, y que finalmente este brote afectó a muchísimos países europeos, y finalmente lo que se vio es que estaba asociado a brotes de fenogreco que habían sido producidos en un país en vías de desarrollo como es Egipto. Lo mismo para el caso de virus, se han dado muchos brotes de norovirus debido al consumo de fresas y frambuesas que vienen de países terceros, como podría ser China, o brotes de hepatitis A en Estados Unidos de materia prima que había sido obtenida en Turquía. Es decir, la globalización ha hecho que en países desarrollados se introduzcan nuevos patógenos o patógenos que estaban mucho más controlados. Además, uno de los temas que actualmente es un tema que está en boca de todos es el tema de los brotes de ébola en África. Ébola no es un virus de transmisión alimentaria, pero sí que se encuentra en murciélagos o en algún tipo de animales de esos países. Y la EFSA recientemente hizo un estudio para ver qué riesgos existía si se producía importación ilegal de estos productos a Europa y qué consecuencias podría tener si estos productos estuvieran contaminados. Otro de los ámbitos dentro del campo de los patógenos de alimento que ha evolucionado muchísimo en los últimos años son las técnicas analíticas. Tradicionalmente, sobre todo para la detección de patógenos clásicos bacterianos, se utilizaban técnicas
de microbiología, de cultivo, tinción, pero esto ha ido evolucionando en las 2 últimas décadas debido a la aparición de nuevas metodologías para la detección de estos patógenos. Por un lado tenemos técnicas inmunológicas de ELISA para detectar estos patógenos, lo cual nos permite tener mucha más sensibilidad y especificidad para detectar estos patógenos, y la aparición de las técnicas moleculares, inicialmente con la PCR y posteriormente con la PCR a tiempo real, nos ha permitido poder tener unas técnicas que son muy rápidas, muy sensibles y muy específicas para la detección de estos microorganismos en alimentos. Como ejemplo, aquí os pongo la evolución de una gráfica de la evolución de números de brotes en los últimos años para los virus entéricos, y vemos que su incidencia ha ido incrementando. Esto no se debe al hecho de que haya más brotes, sino que en esta última década es donde se han desarrollado las metodologías moleculares y nos ha permitido detectar estos patógenos en alimentos. Es un claro ejemplo de cómo las técnicas analíticas nos pueden ayudar a poder tener una visión más real de qué patógenos son relevantes a nivel de la seguridad alimentaria. Y en los últimos 4 o 5 años, la aparición de las técnicas de secuenciación masiva abren un campo muy amplio para poder estudiar la presencia de estos patógenos en alimentos, para tener técnicas rápidas de identificación, de caracterización, de descubrir nuevos genes y nuevas resistencias de antibióticos, que en breve van a estar disponibles tanto para los laboratorios como la industria alimentaria, y es una herramienta muy potente que en los próximos años dentro del campo de la seguridad alimentaria vamos a escuchar. Como comentaba también, todas estas técnicas metodológicas y los cambios que hemos tenido en los últimos años ha hecho que cada vez más hablemos de nuevos patógenos relevantes a nivel de seguridad alimentaria. Uno de los temas que últimamente se está hablando muchísimo es todos los temas relacionados con la resistencia de antibióticos. Patógenos que normalmente, como Salmonella o E. coli, que en general no siempre causaban síntomas muy graves, el hecho de adquirir nuevos genes de virulencia o genes de resistencia a antibióticos debido al abuso tanto a nivel veterinario como a nivel clínico está haciendo la aparición de estas infecciones que luego son a nivel clínico muy difíciles de tratar. Un ejemplo también es el caso de la E. coli, que tuvo lugar en el año 2011, y dentro de ese brote se vio que esta cepa incorporaba genes de toxicidad que hasta la fecha no se habían aislado fácilmente en cepas de E. coli. Otro de los temas que en los últimos meses se está hablando como temas de patógenos reemergentes son los casos tanto de hepatitis A como hepatitis C a nivel europeo, donde eran enfermedades donde estaban bastante controladas, y debido a todos los cambios que hemos estado comentando antes, ha habido un incremento en la incidencia de estos patógenos. Como habéis visto, he estado hablando mucho de los virus de transmisión alimentaria, y en las siguientes diapositivas quería ahondar más en estos patógenos de transmisión alimentaria que en general son bastante desconocidos. Cuando hablamos de virus de transmisión alimentaria o virus entéricos, estamos hablando de 100 especies de virus diferentes. La característica que tienen en común estos virus es la vía de transmisión, que es la vía fecal-oral. Eso quiere decir que nosotros de alguna manera ingerimos estos virus, ya sea a través de aguas contaminadas, alimentos o contacto persona a persona. Estos virus replicarán en distintos órganos, dependiendo de su órgano diana, y serán excretados en números muy altos en las heces. Esa es la vía de transmisión fecal-oral. Normalmente estos virus son virus que replican a nivel del tracto gastrointestinal y lo que causan es una gastroenteritis, como los norovirus, rotavirus o astrovirus. Luego tenemos virus hepáticos, que son el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis C, que estos lo que producen, lo que hacen es replicar a nivel del hígado. Y también tenemos virus que replican a nivel del sistema nervioso central y causan síntomas neurotrópicos, como pueden ser el virus de la polio o de los enterovirus. Estos últimos, el año pasado, hubo varios brotes en Cataluña con niños. Como os comentaba, la vía de transmisión es la vía de transmisión fecal-oral.
¿Cómo se transmiten? Pues estos virus están en las heces. La principal vía de transmisión es el contacto persona a persona. Eso quiere decir que cuando estamos cuidando de una persona que sufre, por ejemplo, gastroenteritis, estamos cambiando pañales y nos podemos ensuciar con microgotas de esas heces, podemos estar contaminados. Por ejemplo, comentar que muchos de estos brotes asociados a transmisión de virus entéricos tienen lugar en sitios cerrados, como son cruceros, como son escuelas, como son guarderías. El contacto directo persona a persona es muy relevante para la transmisión de estos patógenos. Pero también tenemos una proporción de estos virus que se transmiten por los alimentos, ya sea a través de aguas de consumo que hayan recibido aportes de contaminación fecal que no hayan sido tratadas correctamente, y luego tenemos 3 bloques de alimentos que están mayoritariamente asociados con la transmisión de virus entéricos. Por un lado tenemos todos aquellos alimentos preparados, es decir, si el manipulador está excretando en las heces los virus y no sigue unas buenas prácticas higiénicas, puede contaminar estos alimentos que posteriormente van a ser consumidos y las personas serán infectadas. Luego tenemos el marisco. El marisco tiene 2 peculiaridades, y es que se puede cultivar en zonas donde reciba aportes de aguas fecales que no han sido correctamente o no tratadas o no han sido correctamente tratados. Ellos filtran cientos de litros de agua al día y los virus, entre otras partículas, se quedan acumulados en sus tejidos. Además, el marisco en muchos casos se consume o crudo, como en el caso de las ostras, o poco cocinado. Y eso hace que haya muchos brotes de virus asociados al consumo de ostras o de marisco. Y el tercer grupo de alimentos que está muy relacionado con brotes de transmisión alimentaria son los productos frescos o congelados, tipo producto de cuarta gama, fresas o frambuesas congeladas. En este caso la contaminación puede venir por 2 vías. Por un lado, el agua de riego que esté contaminada previamente con materia fecal, o durante la recolección, por ejemplo, de las fresas y las frambuesas, si esos trabajadores, que en muchos casos estas materias primas se producen en países en vías de desarrollo y no tienen a lo mejor las condiciones sanitarias correctas para trabajar en esos campos de cultivo, pueden durante la recolección de estos alimentos estar contaminados. Estos productos tampoco tienen mucho tratamiento a nivel industrial, con muchos casos solo se produce un lavado del producto con agua o con agua con cloro, y eso va a hacer que estos patógenos, que luego veréis que son muy resistentes, se transmitan a través de estas matrices. Finalmente, y un tema que en los últimos meses a nivel europeo está muy en auge, es el tema de la transmisión de hepatitis C. Hepatitis C es un virus de transmisión entérica, sigue también la vía fecal oral, pero es zoonótico, es decir, además de poder infectar en humanos, también se encuentra por ejemplo, en cerdos y jabalíes o animales de caza. Hasta ahora está bastante localizado en países asiáticos, pero lo que se ha visto es que en la última década en Europa el número de casos de hepatitis C ha incrementado exponencialmente, y se está investigando el rol que tienen los alimentos y los productos cárnicos en la transmisión y el aumento de los casos de hepatitis C a nivel europeo. Características generales de los virus entéricos, principalmente los 2 que vamos a estar hablando, que es los norovirus y el virus de la hepatitis A. Son microorganismos muy sencillos, es decir, una cápside proteica donde en su interior tienen un ácido nucleico, que en el caso de hepatitis y norovirus es un ácido nucleico de RNA. A diferencia de los patógenos bacterianos, ellos no van a crecer en el medio, no van a replicar en el medio ambiente, sino que necesitan células humanas para su replicación. Pero a diferencia de muchas bacterias de transmisión alimentaria, la dosis infecciosa es muy bajita, es decir, consumiendo muy pocas partículas infecciosas, la persona ya se infecta por estos patógenos. La transmisión persona a persona es muy rápida y en general son muy resistentes a los tratamientos aplicados en la industria alimentaria. Luego veremos algunos ejemplos. Finalmente, mencionar que como trabajamos con microorganismos que no van a crecer en el medio ambiente ni en un medio de cultivo como podrían ser las bacterias,
su estudio viene dificultado por el hecho que son muy difíciles de cultivar a nivel in vitro y normalmente tenemos que utilizar técnicas moleculares para su detección y su caracterización. Centrándonos en aquellos que son los más relevantes a nivel de patógenos de transmisión alimentaria, tenemos los norovirus. Los norovirus, como hemos visto, es la principal causa de brotes de transmisión alimentaria en Estados Unidos y se estima que anualmente hay más de 680 millones de casos causados por norovirus. La vía de transmisión principalmente persona a persona, como comentábamos, muchos brotes en restaurantes, en cruceros, donde se han dado casos de cruceros donde prácticamente todos los cruceristas estaban con vómitos y con diarrea. Han hecho una limpieza exhaustiva de los barcos, ha vuelto a entrar una nueva tanda de cruceristas y esa nueva tanda de cruceristas ha vuelto de nuevo a estar infectada por el virus, porque con pocas partículas que queden en las superficies, como son unos virus que a nivel de medio ambiente son muy resistentes, los nuevos cruceristas se volvían a infectar. Pero alrededor de un 23% de los brotes causados por norovirus están debidos al consumo de alimentos contaminados. Estos son los datos que hemos comentado anteriormente en Estados Unidos y en Europa, y aquí las matrices que están implicadas principalmente en estos productos. Como comentábamos antes, marisco, productos frescos de vegetales y frutos rojos y alimentos preparados contaminados durante su manipulación. Aquí os he puesto unos cuantos ejemplos de los últimos brotes de norovirus, y tenemos muchísimos brotes asociados a ostras porque se consumen crudas, y estos son los datos más recientes dentro del sistema de alertas europeo, donde este año están habiendo muchos brotes causados por norovirus y, como se puede ver en esta gráfica, principalmente causados con ostras, y en algunos casos ha habido alguno con mejillones. También tenemos muchos brotes con producto que viene importado de China o países de Sudamérica, y a raíz de varios brotes que tuvieron lugar a nivel de la Unión Europea, salió la primera normativa para el control de virus en producto que venía importado de China, para la detección de norovirus y del virus de la hepatitis A. Es actualmente la única normativa y el único criterio que existe a nivel de microbiología de alimentos para los virus de transmisión alimentaria. En el caso del virus de la hepatitis A, en términos numéricos no tiene la relevancia que tiene norovirus, pero norovirus causa una enfermedad suave, que es una gastroenteritis, un par de días de diarrea, y normalmente los síntomas remiten sin ningún tratamiento. En el caso del virus de la hepatitis A estamos hablando de una enfermedad mucho más grave. Es una enfermedad que la persona estará infectada durante 4 o 6 semanas, que produce ictericia, que produce inflamación hepática, que en muchos casos requiere la hospitalización de la persona, y aunque la tasa de mortalidad se estima que es del 0,5%, por ejemplo en personas mayores, esa tasa de mortalidad está alrededor del 2,5%. Se estima que anualmente el virus de la hepatitis A produce unas 28.000 muertos en el mundo. El virus de la hepatitis A además tiene una peculiaridad, y es que cuando una persona se infecta durante la infancia, los síntomas son muy leves o son asintomáticos. Eso está pasando en los países en vías de desarrollo, donde las condiciones socioeconómicas y higiénicas no son muy buenas. Debido a las malas condiciones higiénicas, el virus circula por la población y esos niños se infectan de manera natural durante la infancia y ya tienen la inmunidad para cuando son adultos. ¿Qué pasa en los países llamados desarrollados? De pequeños no nos infectamos naturalmente por el virus, y cuando podemos consumir estos productos que vienen importados de estos terceros países, es cuando como adultos nos infectamos, y ahí es donde los síntomas son mucho más graves. Aquí unos ejemplos de brotes de hepatitis A, relacionado con un producto de tomate seco que fue producido en Turquía. Tenemos un brote de hepatitis A en Estados Unidos,
donde con semillas de granada habían sido producidas también, creo que esto era en Egipto o en Turquía, y casos de brotes asociados a consumo de marisco. Como veis, respecto a norovirus, los números no son tan impactantes, pero en este caso una persona trasplantada, en este caso 72 de ellas fueron hospitalizadas, y hay ejemplos de brotes donde las personas mueren por haber comido un producto que estaba contaminado con estos patógenos. En el caso de España, la evolución de los casos de hepatitis A en España hace un par de décadas se consideraba una zona endémica, pero debido a el incremento de las condiciones socioeconómicas, el virus ya no está circulando en la población y la incidencia es muy bajita, y lo que sí que vemos es que de vez en cuando nos encontramos con picos de hepatitis A, y en muchos de ellos están asociados a brotes. Por ejemplo, aquí tenemos en el año 98 186 casos en la Comunidad Valenciana debido al consumo de tellinas congeladas que venían de Perú. Posteriormente, en el año 2008, otro nuevo brote en la Comunidad Valenciana y de nuevo las tellinas, que afectó a 100 personas. Y finalmente uno que no está relacionado con alimentos, que es el último que hemos tenido aquí en España y que está asociado al colectivo LGTB. Una vez dicho esto, cuando hablamos desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y trabajamos en general con patógenos de transmisión alimentaria, hay dos aspectos que hay que tener muy presentes. Por un lado, determinar la concentración de estos patógenos en las distintas matrices alimentarias, en los distintos puntos de la cadena alimentaria, y por otro lado, saber si estos patógenos están presentes en algún punto de la cadena alimentaria, qué efecto puede tener los distintos procesados que se aplican sobre la infectividad o la patogenicidad de estos patógenos. En el caso de los virus de transmisión alimentaria, si comparamos respecto a las bacterias, donde existe multitud de métodos estandarizados para estos patógenos, esto no lo tenemos con los virus. Actualmente, el año pasado, en el 2017, se publicó la primera norma ISO para la detección de virus de transmisión alimentaria, en la que solo se incluyen los norovirus y el virus de la hepatitis A y determinadas matrices alimentarias. Entonces, solamente esta norma lleva en uso 1 año y medio. Esto va a hacer que cada vez más haya más laboratorios que dispongan de una metodología para la determinación de estos patógenos y que tengamos más herramientas para determinar la relevancia y la concentración de estos patógenos en distintas matrices. Esta es la ISO que os comentaba. Esta ISO finalmente se ha dividido en dos, se ha publicado en el 2017, se publicó el método cuantitativo y en breve se va a publicar el método cualitativo. No voy a entrar en detalles en el funcionamiento del método, pero deciros que para cada una de las matrices que tienen más riesgo para la transmisión de estos patógenos hay un protocolo específico para el aislamiento de estos virus de la matriz alimentaria, y lo que se ha intentado es desarrollar una metodología que sea horizontal, es decir, que la primera parte sea específica para cada una de las matrices y que luego tanto el método de extracción del ácido nucleico, en este caso extracción del RNA, porque tanto norovirus como hepatitis A son virus de RNA, tanto la extracción como la técnica de detección y cuantificación sea la misma para cada una de las matrices. La técnica que se utiliza para detectar estos patógenos es la PCR cuantitativa. Como comentamos, estos virus son muy difíciles de cultivar y a nivel de laboratorio, por lo tanto se ha optado por una técnica rápida para su detección y su cuantificación. Por lo tanto, lo que estamos detectando es la presencia de genomas en las muestras de alimentos. Es un método muy rápido, es un método muy caro que necesita personal especializado, y uno de los hándicaps que tiene esta metodología, como todas las metodologías de técnicas moleculares que se aplican directamente en alimentos, es que lo que estamos detectando es genoma. No podemos decir si lo que estamos detectando corresponde a un virus infeccioso o a un virus inactivado. Lo único que sabemos es que en algún momento esa matriz alimentaria ha entrado en contacto con materia fecal humana, pero no podemos decir si eso corresponderá a algo que pueda dar lugar
a la infección de la persona que consuma ese alimento. Por otro lado, decíamos, no solamente tenemos que tener herramientas para poderlos detectar, sino que es muy importante saber cómo se comportan estos patógenos en las distintas matrices alimentarias y bajo distintos tratamientos que se puedan utilizar por la industria alimentaria. ¿Qué sabemos de los virus? Pues todavía sabemos poco. De bacterias sabemos muchísimo, está muy investigado, pero como no hemos tenido las herramientas para poder trabajar con estos patógenos hasta hace pocos años, todavía hay mucho que explorar dentro de este campo. Lo que sí que sabemos es que en general los virus de transmisión alimentaria son más resistentes que la mayoría de patógenos de transmisión alimentaria. Como comentábamos, hay muy pocos estudios realizados con virus y muchos menos realizados con virus en matrices alimentarias. Además hemos comentado que existen una variabilidad de virus muy grande, por lo tanto puede haber diferencias significativas entre la resistencia de un virus u otro dependiendo del tipo de tratamiento de inactivación que estemos aplicando. Y también está estudiado y muy reportado es que dependiendo de la matriz alimentaria donde estemos aplicando ese tratamiento de inactivación podemos tener diferencias muy significativas respecto a la resistencia del virus. No es lo mismo que el virus se encuentre dentro de una matriz líquida, que a lo mejor está mucho menos protegido, que cuando se encuentra en el hepatopáncreas de un marisco, que ahí está protegido por los propios tejidos del marisco. Y en general lo que sí que sabemos que es que la mayoría de procesos comerciales que se utilizan en la industria alimentaria no se han diseñado para la inactivación de virus, sino que se han diseñado principalmente para la inactivación de bacterias patógenas. A nivel ambiental son virus extremadamente resistentes, pueden mantenerse infecciosos en las manos de una persona durante varias horas, incluso semanas, y en las superficies de contacto alimentario pueden permanecer infecciosos durante meses, igual que en alimentos. Eso hará que si una persona toca una superficie que está contaminada y se lleva las manos a la boca, esa persona puede infectarse con ese patógeno determinado. Si miramos un poco los estudios que se han hecho hasta la fecha sobre la resistencia de estos patógenos, por ejemplo el tratamiento de depuración, que es muy importante cuando que se aplica en el marisco, y consiste en, una vez que hemos sacado del mar ese marisco, se pone en tanques de agua limpia donde en algunos casos se aplica algún tratamiento como por ejemplo luz ultravioleta a ese agua para que el marisco vaya, digamos, purgándose de todos aquellos contaminantes. Lo que vemos es que en general la depuración no es eficaz para eliminar o inactivar estos patógenos, y se ha visto que marisco que ha sido depurado con los estándares microbiológicos para bacterias ha dado lugar a brotes de transmisión alimentaria por norovirus. La congelación, que se usa en muchos alimentos, no les hace nada a los virus. Hemos visto que muchos de los brotes que os he mencionado anteriormente está asociado al consumo de producto que previamente había sido congelado, ya sea las cellinas de Perú en los brotes de hepatitis A o fresas, frambuesas, arándanos que vienen congelados. Es decir, los virus de la congelación es una manera de conservar esos virus y no tiene ningún efecto sobre la infectividad de estos patógenos. Los tratamientos de lavados higienizantes químicos, pues aquí va a variar dependiendo de la matriz y del virus que estemos estudiando. Esta gráfica era para mostraros que dentro, digamos, de la escala general sobre resistencia a higienizantes o a tratamientos en general, los virus sin envuelta lipídica, que serían la mayoría de los virus entéricos, como el norovirus y el virus de la hepatitis A, son uno de los más resistentes. Por delante solo tiene a los priones o a las esporas bacterianas, que son térmicamente mucho más resistentes que los virus. Pero las bacterias más comunes implicadas en el campo de la seguridad alimentaria, como sería Listeria, Salmonella o E. coli, en general son mucho más sensibles a todo este tipo de tratamientos que lo que son los virus entéricos. Los tratamientos de liofilización que se pueden aplicar sobre fresas y frambuesas tienen
prácticamente una reducción no significativa de la infectividad de estos virus, y ya tenemos que ir a tratamientos mucho más extremos para conseguir reducciones significativas en la infectividad de estos patógenos. Esto es un ejemplo de distintos tratamientos térmicos aplicados a marisco, y no es hasta que aplicamos temperaturas superiores a 80 grados cuando obtenemos reducciones significativas de la infectividad de patógenos. En general, distintas organizaciones recomiendan que en el caso de marisco, para estar seguros de que no está contaminado con virus infecciosos, hay que alcanzar una temperatura de 90 grados durante 1 minuto y medio del marisco para conseguir destruir la infectividad de los virus. Eso en algún tipo de matrices alimentarias se puede aplicar, pero hay otros alimentos donde, si aplicamos estos tratamientos térmicos, las características organolépticas del producto cambiarán totalmente y no serán aceptadas por el consumidor. En el caso de las altas presiones, que es una de las técnicas de conservación emergentes, o ya no son tan emergentes porque ya se aplican en la industria alimentaria, y que podría ser una alternativa a los tratamientos térmicos, que en muchos casos conservan mucho mejor las características organolépticas de los alimentos. De nuevo, tenemos que aplicar condiciones de presión y de temperatura elevadas para conseguir reducciones significativas para estos patógenos, porque son mucho más resistentes que otros patógenos de transmisión alimentaria. Esto fue un estudio que se realizó en Estados Unidos con voluntarios humanos, donde se les dio a comer marisco contaminado que había sido tratado con altas presiones, y hubo personas que después de ingerir este marisco que había sido tratado a 400 megapascales todavía fueron infectados por norovirus, y solamente aquellos que habían consumido el marisco tratado a 600 megapascales no habían desarrollado la gastroenteritis por norovirus. Dicho esto, y para finalizar, vemos que hemos avanzado mucho en el campo de la seguridad alimentaria, en el tema de los patógenos de transmisión alimentaria, en el caso de los virus entéricos, pero en estos patógenos, que son mucho más resistentes, mucho más difíciles de detectar en los distintos puntos de la cadena alimentaria, lo más importante en estos momentos es intentar evitar la contaminación del producto. ¿Por qué? Porque si una vez que ese alimento ya está contaminado, hemos visto que luego es muy difícil eliminar estos patógenos que son muy resistentes. ¿Cómo podemos intentar evitar la contaminación? Pues bueno, en distintos puntos de la cadena alimentaria, empezando por el campo, siguiendo unas buenas prácticas de agricultura, facilitándole a aquellos trabajadores que trabajan en el campo unos buenos baños, unos sistemas para el lavado de manos adecuados para evitar que puedan contaminar la materia prima. Educación. Al final, si sabemos cómo se transmiten estos patógenos, cuáles son sus rutas de llegar a los alimentos, y todos los trabajadores o todas las personas que están implicadas a lo largo de la cadena alimentaria, de esa manera podemos conseguir evitar y minimizar el riesgo de que estos patógenos entren en la cadena alimentaria. Y lo principal, buenas prácticas higiénicas. Si seguimos unas buenas prácticas higiénicas en todos los puntos de la cadena alimentaria, vamos a conseguir reducir la incidencia de estos patógenos. Y con ello, aquí os dejo los datos de la gente de mi grupo, que trabajamos principalmente en virus de transmisión alimentaria.